la tipología textual, los tipos de textos que tenemos en nuestros textos de lengua castellana. Vamos a ver algunos de ellos, no todos, solamente los que están en el temario. Y el primer tipo de texto es el literario. Literatura significa ficción. Todo lo que sea ficticio, de cierta manera, es literatura. Esta ficción no es sinónimo de mentira, sino que es una forma diferente de explicar algo. Es una forma diferente de decir algo. Puede ser muy verosímil o no. Eso ya depende del escritor. Verosímil, vero es verdad, símil, similar a la verdad. Puede ser similar a la verdad, pero es ficción. Siempre es ficción. La literatura siempre es ficción. Por más que te hable de historia, es ficción. Por ejemplo, yo puedo escribir sobre la vida de Carlos Antonio López y escribir, por ejemplo, Carlos Antonio López pensó que le iban a traicionar, entonces mandó encarcelar a tal. Pensó que le iban, ¿cómo uno va a saber qué es lo que realmente pensaba Carlos Antonio López? O sea, es ficción, es literatura. Ahí entra ya la parte de literatura. Si solamente te dice lo que pasó, entonces científico, histórico. Pero si no, si le mete algo de ficción ahí, ya es literatura. Y es una rama muy delgada porque anteriormente toda la historia se podría haber considerado literatura. Pues los escritores siempre le agregaban algo de literatura a sus escritos. Y la intención comunicativa de un texto literario es producir placer estético. Placer estético, belleza. La literatura es prácticamente para que no te suicides. Bueno, puede producir placer estético. Puede producirte ciertas emociones, alegría, tristeza, llanto. Puede producirte muchas cosas. Placer estético. Y hay muchos tipos de textos literarios, como el cuento, la novela, la poesía, la leyenda, fábula, mito, historieta, y mucho más. Ahí solo están algunas cosas. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la novela. La lectura de una novela. Realmente a mí me produce ese placer estético de una novela. Otro tipo no trae tanto. Leer una poesía, por ejemplo, no es algo que me guste tanto. Pero gustos y colores tenemos. La trama es narrativa, descriptiva y conversacional. En el caso del cuento suele ser muy narrativa. En el caso de la novela suele ser narrativa y conversacional. En el caso de la poesía no suele ser tanto narrativa, puede ser descriptiva y muy pocas veces puede ser conversacional. Y bueno, cada uno tiene así su propia trama también. El informativo es positivo. Lo tienen que diferenciar del científico y del argumentativo. Esos son los que podrían confundir en un examen. O sea, lo que les va a salir es para diferenciar el tipo de texto que es. Opción múltiple. Puede ser A, positivo, B, argumentativo, C, científico. Pero tienen que diferenciar el tipo de texto que es. Y el expositivo te brinda la mera información, no mete su opinión,
En cambio, en el argumentativo sí. En el argumentativo puede meter su opinión porque es para defender algo. De hecho, el ensayo, por ejemplo, el ensayo es cuando tú comienzas a defender tu postura. Por ejemplo, el aire acondicionado es mejor que el ventilador. Esa es tu tesis. Esa es tu tesis. El aire acondicionado es mejor que el ventilador. Y comienzas a defender tu argumento de por qué el aire acondicionado, es mejor que el ventilador. O al revés, el ventilador es mejor que el aire acondicionado. Eso pone luego como tu introducción. Al inicio de tu introducción pones esa frase y luego defiendes en todo tu texto tu idea. Y puedes defender con opiniones, con argumentos, con ideas. En cambio, en el expositivo solo das la mera información. Solo das la mera información. Y si la información que das es con un vocabulario científico, es texto científico. O sea, la diferencia de eso. Este te da la mera información, este te da la información, pero con vocabulario científico. Y este solamente te da, o sea, no son solamente opiniones, sino mete sus opiniones dentro de esa información que te está defiende. El expositivo puede ser textos escolares, didácticos, fuente de información en las clases. La trama puede ser narrativa, descriptiva y argumentativa. El argumentativo puede ser ensayo, dicho publicitario, artículo de opinión, y su trama es argumentativa, descriptiva y explicativa. El instruccional es para instruir y orientar. Yo he visto que al menos en exámenes de años anteriores el instruccional no sale. Estos son los tres que más salen: el expositivo, el argumentativo y el científico. Como tipo de texto, esos son los que más salen en el examen. Instruir y orientar, como receta, consigna, y la trama narrativa. La clase de textos científicos puede ser de diferentes disciplinas científicas, nota enciclopedia, relato histórico, monografía. Puede ser descriptiva o explicativa la trama. Vamos a ver entonces los tipos de géneros literarios. Vamos a ver 4 tipos de géneros literarios, 4 formas de ficcionar una escritura: el género lírico, el género dramático, el género épico y el género narrativo. El género lírico presenta la realidad de forma íntima y personal, expresando los sentimientos del autor, y utiliza ritmo, rima, a veces métrica, poesía. Si encuentran una poesía, tengan en cuenta que sí o sí va a ser el género lírico. Y se le llama lírico porque la lira era un instrumento utilizado por los griegos para exclamar esos tipos de poesía. Eran cantos. Toda la poesía de ellos son cantos, son música, por eso es que tienen ritmo. Y se hacía con el instrumento de la lira mientras eso se expresa la poesía. El género dramático se caracteriza por la presencia de conflictos, su forma expresiva es el diálogo, y no se relatan los hechos, sino que se representan, como el teatro. El teatro en Grecia, donde nació realmente, también el género dramático, que era uno de los primeros géneros. Bueno, primero fue en realidad el género de tragedia, pero
con el tiempo hubo varios géneros ya en Grecia. Y se ponían una máscara y los actores y representaban una obra. Y la obra no era leída, sino que era representada. Hoy día pueden encontrar muchas obras de teatro que se relatan de alguna manera, porque tú estás leyendo de ello, pero su finalidad no es el tema, sino que es el actuar. Normalmente por eso se van a presentar en forma de diálogo. El género épico tiene varios subgéneros e incluye elementos de otros géneros. Presenta hechos legendarios o ficticios relativos. Un libro mitológico puede contener algo del género lírico. Un libro mitológico puede contener algo del género dramático también. O un libro mitológico puede contener algo del género narrativo también. Pero suele ser más ficticio, más inverosímil, más lejos o más lejos de la realidad. Y el narrativo narra, como dice su nombre, y puede ser desde una perspectiva omnisciente, que todo conoce el pensamiento de cada personaje, ya sea principal o secundario del texto. Puede ser un observador o un observador protagonista, o sea, el mismo que está explicando qué pasa, también es el protagonista del relato. Y puede ser un cuento, una novela o una fábula. Esos son los principales géneros literarios que existen. Géneros de la literatura. Entonces, las canciones, por ejemplo, ¿cómo pueden ser de género lírico? Todas las canciones son del género lírico, salvo las de Bad Bunny. Es la extensión del hiperónimo. Por ejemplo, como animal yo puedo poner aquí caballo, vaca, cerdo. O sea, todos los animales serían los hipónimos del hiperónimo animal. Color negro, blanco, amarillo, etc. Azul. Flor. Tulipanes. ¿Qué más? Margaritas. Sentimientos. Tristeza, ira. ¿Cómo? Interesante. Pero Caniche. ciudad. Asunción. ¿Quiénes son de Luque? Aparte de ahí,
¿Dónde están sus cuchillos? Familia. Cereal. No, azucaritas. Sería avena, Avena, de trigo, trigo, maíz, chocolate, cebada, centeno, árbol, y árbol, ¿cómo? Roble. No conoce de árbol, ¿verdad? No más. cerezo, guayaba, Planeta, Saturno, Marte, Próxima Centauri. pues estrella. Ese es nuestro plato. Vamos a ver entonces cómo se forman las palabras en español. Y se forman de tres maneras: por derivación, composición y parasíntesis. La derivación puede ser de dos maneras: por prefijos y por sufijos. De hecho, la palabra prefijo o prefijación tiene un prefijo, que es pre. Pre es un prefijo que significa ante. Se coloca ante, se fija ante la expresión, ante la palabra. Abs, ab, que significa alejamiento o separación, y ahí tienes tus ejemplos. Les puse algunos prefijos de origen griego. Podríamos ver muchísimos en las plantas que hay, pero la idea es simplemente reconocer si es prefijo, sufijo, composición o parasíntesis. Ante también es un prefijo equivalente a pre, que también significa delante de, como en la palabra anteojo, antepenúltimo, etc. Bis, bis significa dos o dos veces, como en la palabra biciclo, bienio, bizcocho, bisabuelo, bisílaba, bicicleta, lo tienen muchas palabras. Equi significa igualdad, equivalente, equidista, el punto equidista, ustedes escuchan mucho ese término en matemáticas, y equi significa igual, igualdad, igual. Y sufijación o sufijos, suf significa que se coloca después. Estos se colocan delante de la expresión. Abs, ab, aparece delante. Ab, adelante de plural, delante de delante ojo, delante penúltimo, y así, delante de. Y estos se colocan después, con la terminación alquia, con la terminación arquía, con la terminación
céfalo, con la terminación cracia, con la terminación gamia. Eso no significa que no tengan prefijos, puede tener tanto prefijo como sufijo al mismo tiempo la palabra. Gastralgia tiene este sufijo algia, que significa dolor. Algia significa dolor. Y gastra significa estómago. Entonces, gastralgia, dolor de estómago. Mono, como ya saben, significa uno. Por ejemplo, ustedes estudian monomio en matemáticas, un solo término. Monosílaba, una sola sílaba. Monociclo, una sola rueda. Todo lo que tenga mono, uno. Y arquía significa mando. Monarquía, entonces, mando de uno solo. Céfalo significa cabeza. Microcéfalo, encéfalo. Eso tiene muchas palabras. Y entonces, micro, que significa pequeño. Microcéfalo significa cabeza pequeña. Cracia, que significa poder. Aristocracia, democracia, son formas de gobierno. Entonces, democracia, demo es pueblo, es el pueblo, en Grecia, en griego. Entonces, democracia, gobierno del pueblo. Gamia, que significa unión o matrimonio, lo tienes como en palabras como monogamia. Mono ya saben que significa uno. Gamia, matrimonio, unión de una persona con un solo volumen. Y la composición se forma la palabra con composición uniendo dos o más palabras a la vez. Uniendo dos o más palabras a la vez. Salta se une a monte, saca a corchos, hinca a pie, para aguas. Cual, adquiera, plural de cualquiera, cualesquiera, plural de quien quiera, quienes quieran. Se pluraliza de manera diferente. Casa quinta, décimo séptimo. La primera palabra pierde su tilde en las palabras compuestas unidas sin guión. La primera expresión pierde la tilde. Sobremesa, etc. Y la parasíntesis, ¿en qué se diferencia la parasíntesis de la composición? En que puede tener tanto la composición como la derivación. Así como si se une un prefijo a otro sufijo, también se forma la parasíntesis. Una palabra como base tiene un prefijo y también un sufijo, entonces parasíntesis. Dos palabras se unen con un sufijo o con un prefijo para síntesis. Aquí, por ejemplo, tienes vana y gloria. Ya, vana, gloria es una composición, pero la terminación C, que es un sufijo, acá tienes una palabra y otra palabra, composición, pero tiene además un sufijo. Entonces se llama parasíntesis. In es un sufijo. Comunicar es una palabra y la terminación ción es un sufijo. Tiene un sufijo y también un prefijo. Esta palabra tiene un prefijo y también un sufijo, entonces parasíntesis. Des es un prefijo. Alma, la palabra base, y la terminación ado, un sufijo. Tiene tanto prefijo como sufijo. Verde, rojo. Verde, rojo es una composición, pero la terminación iso es un sufijo. Por eso hace que sea parasíntesis. ¿Entienden? Afro, América, la terminación ano es un sufijo. Según la composición, se puede unir la composición con un sufijo, un prefijo o ambos y una sola palabra. ¿Sí? Esto es cómo se forman las palabras en español. De estas tres maneras se forman las palabras en español. Espera que comienza la votación. Andreita, ¿qué decís? ¿Cuáles?
me queda. Todos en lugar. Perdió nomás. ¿Por qué? El verbo haber solo no se pluraliza y solo no tiene sujeto, necesita el participio para que se pueda pluralizar y para que tenga sujeto. Hubo nomás tiene que ser como que. En ese lugar hubo gritos ofuscantes y sollozos de personas. Este es su adjetivo, así que este es sustantivo, adjetivo, y este es tu verbo haber. Y no tiene participio. Hubieron destruido, por ejemplo, es un participio. Hubieron destruido, se puede decir, hubieron estado, hubieron caminado, sí se puede decir, pero hubieron gritos, hubo gritos. Autoestima es masculino. Perdón, es femenino. No, es masculino. Deberán dejar de sentirse solos y elevar la autoestima. Este es femenino y este tiene que ser femenino. Porque el artículo se antepone al sustantivo y sobre el sustantivo y concuerda con el sustantivo en general. Y el tercero, la C. La mayor parte, este es tu núcleo. La mayor parte no cumple. O sea, en esta vez, la mayor parte no cumple el protocolo sanitario. Y así también, como este es un núcleo. Ese es un núcleo. Entonces la comunidad decidió. Va en singular, así como este va en singular. Porque ese es un núcleo. Ese de hispanohablantes ya no es más núcleo. Este de la población ya no es más núcleo. Con este es que tiene que concordar. Porque el sujeto debe concordar con el verbo en persona y número. Este es persona y número, sin persona y número, sin persona y número, sin persona y número. Este tiene que ser singular. Verbo en tercera persona del singular tiene que ser y no tercera persona plural. Por eso es la A. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quejas? Porque la primera cosa me le hagan que es justo. ¿Ve? El sujeto o su núcleo debe concordar con el verbo en persona y número. Y yo les dije bien, ninguno de ustedes tiene que hacer mal. Ninguno de ustedes tiene que hacer mal. Ninguno de ustedes tiene que hacer mal. Ninguno de estos núcleos.
Después de ella no puede haber número del sujeto. Después de la preposición ya no puede haber núcleo del sujeto. Bueno, empieza el sujeto compuesto. Bueno, ninguno asistió, ninguno entenderá, ninguno irá, ninguno podrá. Singular, este es plural, este es plural, este es plural. En persona y número. Cuando me refiero al número me refiero a si es singular o si es plural. Ambos tienen que ser singulares o ambos tienen que ser plurales. ¿Captaron? Ni por eso ninguno de ustedes tiene que hacer mal y no ninguno de ustedes tienen que hacer mal. ¿Entienden? Tienen que ser, no tienen. Por eso yo les dije ya la respuesta. No se dieron cuenta. Pausa. Acción. ¿Cuál es? Los demás que dicen. El sujeto debe concordar con el verbo en persona y en número. El sujeto debe concordar con el verbo en persona y en número. Verbo en tercera persona plural. Plural. Esto es singular. Esto es singular. Y esto es singular. Todas plural. Las empresas plural.